por favor, sírvase a dar cuenta de los congresistas presentes. Señor presidente, buenas tardes, señores congresistas. Se pasa lista. Congresista Gonzalo Castillo. Presente. Congresista Balcázar Celada. Presente. Congresista Paredes González. El congresista Alegría García se encuentra en licencia. Congresista Alba Prieto. Alba Prieto, presente. Gracias, congresista. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, presente. Congresista Chirinos Venega. Se consigna su asistencia a la congresista Chirinos a través de la plataforma. Gladys de Chay, presente. Se consigna, congresista. Gracias. Congresista Cruz Mamani. Cruz Mamani, presente. Gracias, congresista. Congresista Doroteo Carbajo. Presente, señor secretario. Gracias, congresista. Congresista Guerra García. Guerra García, presente. Gracias, congresista. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Luque García. Congresista Morante Figari. Morante Figari, presente. Gracias, congresista. Congresista Moyano Delgado. Congresista Muyante Barrios. Tripulación, puertas en automático, crochet y reportaje. Congresista Soto Palacios. Congresista Tudela Gutiérrez. Congresista Ventura Ángel. Congresista Limachi Quispe. Limachi, presente. Gracias, congresista. Señor presidente, contamos con la presencia de 11 congresistas, por lo que tenemos el quórum reglamentario. Muchas gracias, señor secretario técnico. Le damos las gracias a nuestros colegas congresistas por su asistencia, a nuestros invitados que también se encuentran ya en la sala y al equipo técnico que nos acompaña. Como orden del día, damos cuenta... como orden del día damos cuenta que habíamos cursado invitación a especialistas de la Facultad de Derecho de las Universidades Nacional Federico Villarreal, la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad de San Martín de Porres, de las cuales tanto la Universidad Católica y San Martín han comunicado que reprogramarán su participación. Había confirmado ya su presencia los especialistas de las universidades Federico Villarreal y Ricardo Palma. Sin embargo, a última hora comunicaron que no podrán asistir por motivo de fuerzas mayor. Sí tenemos la presencia de los representantes del Ministerio de Justicia
el doctor Carlos Luis Quispe Astoquía, director general de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, quien está acompañado de su equipo técnico para que nos haga una presentación de lo que hoy día nos corresponde tratar respecto al libro quinto, Derechos Reales, y libro sexto de las obligaciones, libros que se van a debatir en el marco del debate del nuevo código civil. Les hago presente, estimados congresistas, que para la próxima sesión, para debatir los libros séptimo, Fuente de las Obligaciones, el libro 8, Prescripción y Caducidad, y el libro 9, Registros Públicos, y el libro 10, Derecho Internacional Privado, vamos a tener la presencia de especialistas del Poder Judicial y de la Cancillería para debatir estos importantes temas. Continuamos. Asistencia, presidente. Juárez Gallego. Bien, congresista, por favor, secretario técnico, consignar asistencia a la congresista Juárez. Consigna, señor presidente. Gracias, señor secretario técnico. Entonces, acto seguido, le ofrecemos la palabra a los representantes del Ministerio de Justicia. Empezamos por el doctor Carlos Luis Quispe Astoquía. El doctor Carlos Quispe es director general de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia. Doctor Quispe, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y a través suyo hago extensivo el saludo a todos los y los congresistas de esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. En esta oportunidad, el Ministerio de Justicia y concretamente la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria nos presentamos gracias a la invitación cruzada por su presidencia para dar cuenta del contenido y hacer algunos comentarios sobre el mismo con relación a los libros 5 y 6 del anteproyecto de reforma del Código Civil, y me estoy refiriendo al libro de Derechos Reales y al libro de Derecho de las Obligaciones. En ese sentido, señor presidente, por su intermedio solicito se le conceda el uso de la palabra a los doctores Emiliano Zapata, quien hará la exposición con relación al libro de Derechos Reales, y a la doctora Liz Cornejo, quien se encargará para la exposición del libro de las obligaciones. Muchas gracias. Bien, doctor Quispe. Consiguientemente, entonces, le damos pase al doctor Emiliano Zapata para que exponga respecto al libro quinto, Derechos Reales. Doctor Zapata, adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Por intermedio suyo voy a pasar a exponer el anteproyecto de modificación del Código Civil con respecto a la parte de derechos reales. Comencemos con el artículo 882. Bueno, pasa que no alcanzo a ver ya, pero igual. El artículo 882 establece la prohibición de, mediante contrato, establecer la prohibición de enajenar o gravar bienes, ¿no? Con respecto a esto, hay que tener en cuenta que en la Constitución solamente se establece con respecto a este tema que solamente mediante ley, mediante ley, por razones de seguridad nacional y por un tiempo determinado, se puede establecer restricciones o prohibiciones a la transferencia de bienes, ¿no? Enajenación, transferencia de bienes. Entonces, en base a que solamente está esa restricción establecida en la Constitución, no se ve sentido de que en el Código Civil actual se establezca como prohibición que las partes no puedan establecer a la vez la prohibición de enajenar o gravar bienes. Entonces,
teniendo en cuenta también el principio de autonomía de la libertad, se ha visto bien proponer de que sí, efectivamente, las partes sí pueden convenir en establecer una prohibición entre ellas de grabar bienes, ¿no? Con la única condición de que el plazo máximo de esto no sobrepase los 30 años, ¿no? Eso es con respecto al artículo 882 del Código Civil. Vamos a comenzar con los artículos, no lo había dicho, pero lo vamos a comenzar estamos comenzando con las disposiciones generales en cuanto a derechos reales, ¿no? También se propone, y con respecto al artículo 898, que establece, ¿no?, la posibilidad de que el poseedor adicione a su posesión el plazo posesorio que haya también acumulado transferido a la posesión. Se ha previsto que esto también puede suceder, ¿no? Se está proponiendo agregar que esto también se pueda realizar con respecto a la sucesión, ¿no? Es decir, que un heredero pueda también acumular a su posesión el plazo que también haya acumulado su causante, ¿no? Siguiendo con las disposiciones generales, vamos al artículo 920 que habla de la defensa posesoria extrajudicial. Aquí es importante porque prístinamente esta figura se había previsto para que aquel poseedor que se ve desposeído pueda inmediatamente recuperar su posesión, ¿no? Esto es lo que en derecho se entiende como un estado de necesidad que, por ejemplo, en el ámbito penal se concreta con la legítima defensa, ¿no? Una persona que se ve atacada en su integridad puede repeler esa fuerza, ¿no? Y si genera algún daño, algún efecto letal, pues no va a tener mayor responsabilidad penal. Esto también se ve en el ámbito civil en cuanto al poseedor, ¿no? El poseedor también, si se ve desposeído, puede recuperar su posesión de manera inmediata. Esto se estableció prístinamente, ¿no? Pero después este artículo sufrió una modificación y se agregó tres cosas, ¿no? Que esa recuperación se podía hacer dentro de los 15 días de realizado el hecho, que el propietario también puede hacer uso de esa defensa posesoria, que la Policía Nacional y las municipales tenían que prestar socorro a aquel poseedor que se ve desposeído, y que esta defensa no se puede ejercer en contra del propietario, ¿no? Lo que se está proponiendo es volver a la versión original, porque entendemos que estos agregados, estas modificaciones denaturalizan la figura, ¿no? Como ya les había comentado, justamente se configura esta posibilidad para que un poseedor pueda recuperar su posesión en cuanto que el ataque es imprevisible y no tiene el tiempo para acudir a las autoridades competentes para que lo defiendan, ¿no? Entonces, si se está estableciendo, como está establecido ahora, ¿no?, un plazo de 15 días, eso denaturaliza la figura, porque en 15 días, en un día, una persona puede acudir a las autoridades competentes, ¿no? Igualmente, como está establecido ahora, ¿no?, la posibilidad de que la policía socorra al poseedor desposeído o la municipalidad, también esto realiza la figura, ¿no? Se entiende que esta figura debe ejercitarse cuando no hay posibilidad de acudir a las autoridades competentes para brindar socorro. Y también se elimina las referencias al propietario, porque esta figura nació para proteger al poseedor, ¿no? Si la posesión es legítima o no, eso se va a ver en las vías correspondientes. Pero esta figura nació y se entiende para proteger al poseedor que es desposeído, ¿no? Y es por eso que se propone volver a la versión prístina, aunque el poseedor pueda recuperar su posesión sin intervalo de tiempo. Ahora sí, vamos a pasar ya a ver cada uno de los hechos reales, ¿no? Comenzando con el de la propiedad. Si nos fijamos, si recurrimos al artículo 923, se establece un concepto de propiedad, ¿no? En el artículo 923 se establece que este derecho consiste o acumula las facultades de usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, ¿no? Y que esto debe ejercerse en armonía con un interés social y dentro de los límites de la ley. Hay que tener en cuenta que este Código Civil, ¿no?, se emitió en el año 1984, cuando estaba vigente aún la Constitución de 1979, y en la Constitución de 1979 se establecía que la propiedad debería ejercerse en armonía con el interés social. Como ustedes muy bien saben, ahora está vigente la Constitución de 1993, y esta Constitución ya no habla de interés social, habla de bien común.
Por eso que se propone modificar ese término, ¿no? Reemplazar el término de interés social por el de interés común. Además, con respecto a la reivindicación, no se está eliminando la facultad de reivindicación, solamente se está precisando que esta facultad de reivindicar un bien, que lo tiene un propietario, no solamente se sustituye a la acción reivindicatoria, ¿no? Sino que también puede extenderse a las demás acciones que puedan proteger la propiedad, llámese desalojo o incluso un interdicto recurral que también lo puede interponer sin ningún problema un propietario poseedor que se ha visto desposeído su posesión. Ahora, con respecto al artículo 927, siguiendo dentro de la propiedad, se establece que actualmente se establece que la acción reivindicadora es imprescriptible y no procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción, ¿no? Para entender aquí las modificaciones que se están proponiendo, hay que aclarar que en cuanto al propietario, la propiedad es imprescriptible, es decir, no la pierde por el paso del tiempo. Solamente un supuesto la puede perder, que es cuando un poseedor no propietario está ocupando el bien por un determinado tiempo, con unos determinados requisitos, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Un poseedor no propietario puede adquirir en propiedad un bien si es que han transcurrido 10 años, esa posesión la ejerce de manera pública y pacífica y a título de propietario. En otros supuestos no puede un propietario perder su propiedad. Entonces, aquí lo que se está proponiendo es establecer expresamente que no solamente la acción reivindicatoria, sino que cualquier otra acción que pueda defender la propiedad son imprescriptibles, ¿no? Si como hemos dicho, ¿no? Para el propietario la propiedad es imprescriptible, entonces ¿por qué solamente la acción reivindicatoria va a ser imprescriptible, ¿no? Todas las acciones que están o que pueden proteger la propiedad deberían también ser igualmente imprescriptibles, ¿no? Y con respecto a aquel poseedor no propietario que puede prescribir para sí la propiedad, se está estableciendo que esa prescripción, si es que cumplió con los requisitos, también lo puede ejercer en el proceso que le entablé contra el propietario no poseedor, ¿no? Hasta hace poco, los jueces exigían que cuando un propietario no poseedor accionaba contra un poseedor no propietario, por ejemplo, con una acción reivindicatoria, si ese poseedor no propietario quería hacer valer su prescripción, tenía que iniciar un proceso independiente, ¿no? Un proceso diferente. Solo en el año pasado, el año pasado 2021, por un pleno de los jueces en materia civil y procesal, tema 4, si mal no recuerdo, se ha previsto la posibilidad de que el demandado, es decir, el poseedor no propietario, pueda hacer valer su prescripción, ¿no? Mediante reconvención, ¿no? Y que si efectivamente el juez verifica que cumple con los requisitos para usufructuir, es decir, para prescribir, esa demanda de reivindicación, esa demanda reivindicatoria se declara infundada. Pero es solamente un criterio jurisprudencial, sería bueno establecer de manera legal y justamente aquí lo que se propone es que se establezca en este artículo 927, ¿no? Que el poseedor no propietario puede hacer o puede hacer valer su derecho de prescribir dentro de la misma acción que ejercita contra el propietario no poseedor. Si vamos al artículo 949, este artículo es importante porque ahí establece la manera en la propiedad inmueble, ¿no? Hay que tener en cuenta que a diferencia de los bienes muebles que se pueden trasladar, su propiedad se perfecciona con la entrega, ¿no? Si yo voy a comprar, por ejemplo, un celular, adquiero la propiedad una vez que se me entrega el celular. Pero eso no puede pasar con los bienes inmuebles, ¿no? No podemos trasladar bienes inmuebles. Entonces, está establecido actualmente que la sola obligación de enajenar un inmueble hace el acreedor propietario. Este tema ha tenido mucha discusión en el ámbito doctrinal, no incluso jurisprudencial, porque no alcancé el tiempo para explicarlo acá, pero lo voy a hacer sucintamente, ¿no? Incluso llevado al extremo podía llevar a supuestos absurdos, ¿no? Por ejemplo, un compromiso efectuado dentro de un contexto que no es el adecuado, por ejemplo, una fiesta, una broma, alguien podría comprometerse a transferir un bien y después el acreedor podía exigir esa transferencia, ¿no? Cosas demasiado absurdas. Entonces se ha previsto, para zanjar el debate doctrinario y jurisprudencial, establecer que la propiedad de un inmueble se transfiere con el consentimiento libremente manifestado, es decir, sin presiones y con todas sus facultades
una persona puede transferir la propiedad de un inmueble, ¿no? Si vamos al artículo 950, que también habla de la propiedad, justamente lo que ya había adelantado, aquí se establecen los requisitos mediante los cuales un poseedor no propietario puede adquirir la propiedad, la llamada usucapión, ¿no? Se necesita que la posesión se haya efectuado por 10 años de modo pacífico y público y se haya efectuado como propietario, ¿no? Se está proponiendo establecer dos supuestos más que, si no están previstos, podrían generar injusticia, ¿no? En el caso de los coposeedores, ¿no? Si es que un inmueble lo están poseyendo varias personas y una de ellas ejercita la acción de prescripción y se emite una sentencia favorable, esa sentencia favorece a todos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una persona casada, un esposo que está poseyendo un bien, un inmueble juntamente con su esposa, y es el esposo el único que ejercita la acción prescriptoria. Si obtiene una sentencia favorable, esa sentencia favorable también favorece, valga la redundancia, a su consorte, ¿no? Y también se está previendo que en el caso de copropiedad, ya no composición, sino copropiedad, si es que uno de los copropietarios posee el bien en comunidad, no puede hacer valer prescripción contra los demás copropietarios, ¿no? Estos supuestos que son justos y que cambio de sumisión podría generar algunas controversias, ¿no? En el 71, ya aquí acotamos más que estamos dentro del régimen de copropiedad. Se establece que las decisiones en cuanto a un bien o a un bien que está en copropiedad, si se quiere disponer, grabar o arrendar ese bien, se va a necesitar que todos los copropietarios así lo manifiesten de manera unánime, ¿no? O sea, que unanimidad. Y que para demás decisiones, por ejemplo, actos de administración ordinaria, se necesita solamente mayoría absoluta. Aquí se está proponiendo solamente exigir unanimidad para las facultades que son más importantes en cuanto a la propiedad. Como ya les había manifestado, la propiedad te permite al propietario usar, disfrutar, enajenar y reivindicar un bien, ¿no? Disponer y grabar un bien. Y dentro de esas facultades las más importantes son la de, vamos a decirlo así cualitativamente, la de grabar, porque, por ejemplo, no grabar también implica, por ejemplo, hipotecar un bien. Ahí hay una posibilidad de perder el bien. ¿Y qué sería de la facultad de enajenar? Ahí ya se pierde la propiedad del bien definitivamente. Entonces, con respecto a estas facultades, se está proponiendo que solamente con ellas se exija la unanimidad. Para las decisiones, entonces, solamente quedaría la mayoría absoluta, que sería me parece, para el comienzo sería un régimen más justo, ¿no? Y además, permite la mayor circulación económica de los bienes, ¿no? Porque restringir, para, por ejemplo, arrendar un bien, unanimidad, es atar de manos a los copropietarios, ¿no? Que quieren sacar provecho de sus bienes. Si seguimos con el artículo 972, que también se está proponiendo su modificación, dentro del régimen también de copropiedad, aquí actualmente se establece en este artículo que la administración judicial de los bienes comunes se rige por el Código de Procedimientos Civiles. Como se puede apreciar, esto es totalmente desfasado, ¿no? El Código de Procedimientos Civiles es del año 1912. Entonces hay que, en menester, actualizarlo al Código Procesal Civil actual, que es del año 1992. Entonces, y además se está proponiendo agregar unos supuestos más. ¿Qué se está proponiendo? Se está proponiendo que el administrador judicial de un bien en copropiedad pueda ser designado por los mismos copropietarios, ¿no? Y en caso de que se vaya a designar un administrador judicial, se tiene que regir esta designación por el Código Procesal Civil, el código actual, ¿no? El de 1992. Y también se prevé la posibilidad de que cualquiera de los copropietarios puede ejercer, puede fungir como administrador, ¿no? Hasta que, claro, ya los mismos copropietarios decidan, elijan otro administrador, o también esto se haga judicialmente. Si pasamos al artículo 978, que también dentro del régimen de copropiedad, se establece que si un copropietario realiza un acto de propiedad exclusiva sobre el bien, este acto no tendrá validez hasta que ese bien sea adjudicado a ese copropietario, o sea, todo el bien sea adjudicado a ese copropietario. Aquí, para entender lo que se está proponiendo, habría que diferenciar
que entre validez y eficacia de un acto jurídico, ¿no? La validez tiene que ver con el cumplimiento del acto, de todos los requisitos que le requiere la ley. Con todos los requisitos requeridos por la ley, entonces ese acto nace al derecho, ¿no? Se puede decir que es válido. Pero un acto puede ser válido y no ser eficaz, no surtir efectos jurídicos. Por ejemplo, para no irnos muy lejos, un ejemplo podría ser los contratos que hacen los bancos con sus clientes, ¿no? En cuanto a la adquisición de bienes inmuebles, ¿no? Un banco puede realizar un contrato de compra-venta con un cliente, pero la transferencia de la propiedad, en cuanto a la propiedad, por ejemplo, puede ser, o solamente se puede perfeccionar, se puede convenir así, que se revise cuando ya se termine de pagar totalmente el precio del bien inmueble. Entonces, ahí claramente se puede ver que podemos hablar de un contrato válido, pero en cuanto a la transferencia de la propiedad todavía no es eficaz, por lo menos. Entonces, ten en cuenta esta diferencia. Lo que se está proponiendo es que no se hable o cambiar el término de que el acto no es válido, sino de que no será eficaz hasta que el bien sea adjudicado al copropietario, ¿no? Porque un acto es válido o no es válido. No se puede suspender o retrasar la validez. Un acto es válido o no es válido. Solamente se podría suspender o retrasar en todo caso la eficacia, ¿no? Y es por eso que aquí se propone cambiar el término, ¿no? No es que sea válido, sino que no será eficaz hasta el momento en que se adjudique el bien al copropietario. Y se está previendo también agregando la posibilidad de que en caso este acto sea el de compra-venta, se remitan a los artículos 1539 y 1540, que regulan el tema de la venta de bien ajeno, porque el Código Civil permite la venta de bien ajeno, solamente con el requisito de que el vendedor después adquiera la propiedad del bien, para que a la vez no pueda transferirlo al comprador. Y en todo caso, el comprador tiene la posibilidad de rescindir la compra-venta. Gracias, señora congresista. Si seguimos con el artículo 985, que establece que la acción de partición es imprescriptible y ninguno de los copropietarios ni sus sucesores pueden adquirir por prescripción los bienes comunes, aquí se está proponiendo solamente dejar la parte que habla que indica que la acción de partición es imprescriptible, porque el tema de que los copropietarios no pueden adquirir por prescripción ya está establecido en un artículo anterior, ¿no? Ya lo hemos visto en el artículo en que se habló de defensa posesoria, ¿no? Ya el tema de los copropietarios no pueden adquirir por prescripción ya está en un artículo anterior. Seguimos con... Por acá me quedé... Si vamos al artículo 989, que habla que los copropietarios tienen el derecho de preferencia para evitar la subasta, de que se trata del artículo 988, hay que hacer referencia al artículo 988, que no ha sido objeto de propuesta de modificación. El artículo 988 establece que en un régimen de copropiedad, ¿no? Si el bien no se puede dividir, no se puede partir, supongamos, ¿no? Que se trate de un auto no se puede, que un auto tenga varios propietarios, un auto no se puede partir, ¿no? Un propietario no puede recibir un motor, otro una ventana. Entonces, en esos casos en los cuales el bien en copropiedad no se pueda partir, no se pueda dividir, se prevé que los copropietarios pueden adjuntar ese bien a alguno de estos copropietarios, o en todo caso vender el bien y repartir el precio, ¿no? Y si no pasa ninguno de estos supuestos, ya se puede recurrir al juez para que el juez lo remate, o someta a un remate, ¿no? Un remate, una subasta. Entonces, el ley actual establece que en ese supuesto los copropietarios tienen preferencia para adquirir el bien, ¿no? Pagando el precio, ¿no? Y
y se quedan con el bien de manera integral. Eso es actualmente. Lo que se está proponiendo con modificación de este artículo es que dejar el supuesto de un remate judicial, pero que también ese derecho de preferencia se puede ejercer en el caso de que ese remate, esa división se lleve a cabo mediante un acuerdo de los copropietarios, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Y si más de un copropietario quiere ejercer ese derecho, ahí se prevé que se está proponiendo que se recurra en ese supuesto al juez para que resuelva esa controversia. Si seguimos con el artículo 2001, aquí ya comenzamos o se va a hablar de otro derecho real, que es el usufructo, ¿no? Actualmente el artículo 1001 establece que el usufructo, como su mismo nombre lo indica, es un derecho real que permite usar y disfrutar de un bien, ¿no? Y este artículo 1001 establece que ese usufructo es temporal, que se puede constituir a favor de una persona jurídica por 30 años, y que en caso ese usufructo recaiga sobre bienes estatales, el plazo no puede ser mayor a 99 años. Entonces, en vista que actualmente muchos negocios, sobre todo grandes, hacen uso de esta figura, y que el plazo de 30 años les puede parecer menor, ¿no? Las empresas, por lo menos la de mayor envergadura, tienen un universo de inversión de más de 30 años, se ven limitados con este plazo. Entonces, lo que se propone es establecer un régimen general en el cual ya no se haga esa diferenciación, ¿no? entre un usufructo para persona jurídica o bienes, no, sino un régimen general en el cual el usufructo tenga como un plazo máximo de 99 años. 99 años. Con posibilidad de que se pueda renovar, ¿no? Y también se está proponiendo prever un usufructo a favor de personas naturales, que puede ser vitalicio, es decir, hasta la muerte de ese beneficiario, o por un plazo determinado. Y en caso de que, habiéndose establecido por plazo determinado, en el ínterin de ese plazo, la persona muere, ese usufructo pasa a sus herederos. Con respecto al artículo 1006, que también habla del usufructo, aquí se establece la obligación de que el usufructuario, al momento de entrar en posesión del inmueble, haga inventario y tasación de los bienes muebles, ¿no? Y este puede ser eximido por el propio propietario. Lo que se propone es dejar como regla general eso, ¿no? Que es deber del usufructuario hacer inventario y tasación y que solamente lo puede exhibir el propietario, y agregar que solamente en el supuesto de usufructo testamentario el propietario no puede eximir de ese deber. Aquí se entiende porque, claro, estamos hablando de testamento, implica otras personas, ¿no? Podemos hablar de heredero forzoso, podemos hablar de legítima, y para salvaguardar los derechos de estos herederos forzosos, o esta legítima, o que no se exceda de la cuota de legítima, es que se prevé en defensa de esto que el usufructuario tenga que hacer un inventario y tasación de los bienes. Si vamos al artículo 1009, que establece o que prohíbe al usufructuario hacer modificaciones sustanciales al bien, esto se quiere, vamos a decirlo, se quiere compatibilizar con la realidad, porque estamos hablando, dentro del usufructo estamos hablando de plazos largos, ¿no? 30 años, 99 años, y definitivamente con el pasar del tiempo, los bienes van a sufrir o van a requerir de modificaciones sustanciales. Entonces, ¿por qué tener atados de manos a los usufructuarios? Entonces, se propone con esta misma previsión, ¿no? De que el usufructuario no puede hacer ninguna modificación sustancial, salvo pacto en contrario. Puede haber la posibilidad de que el usufructuario pueda hacer modificación sustancial al bien. Si vamos al artículo 1013, que establece que el usufructuario está obligado a efectuar las reparaciones ordinarias, y solo si es por su culpa puede efectuarlas o debe efectuar las reparaciones extraordinarias. Esto también no va en consonancia con la realidad, ¿no? El usufructuario, por su propio beneficio, tendría que hacer las modificaciones tanto ordinarias como extraordinarias, ¿no? Sean de su culpa o no. Entonces, lo que se propone es efectivamente establecer que el usufructuario tiene que efectuar esas reparaciones ordinarias y extraordinarias,
salvo pacto en contrario también, ¿no? Defendiendo siempre la autonomía y voluntad de las personas. Si vamos al artículo 1021, que establece las causales mediante las cuales se extingue usufructo, los plazos, perquisición resultante del no uso, consolidación, muerte o renuncia del usufructuario, destrucción o pérdida del bien, o abuso del usufructuario de su derecho, se está proponiendo hacer unas precisiones, ¿no? En cuanto al supuesto de muerte del usufructuario, se quiere agregar el caso del usufructo vitalicio, que es justamente lo que se estaba proponiendo, lo que mencionamos más adelante, que estaba proponiendo, ¿no? Ya prever que el usufructo también puede tener como beneficiar a una persona natural. Y en el caso de la destrucción, se está agregando que se extingue el usufructo en caso de destrucción o pérdida total del bien, salvo lo previsto en el artículo 1023, que es un artículo que no ha sido objeto de modificación y que establece actualmente que si el bien se pierde por culpa de un tercero, el usufructo pasa a la indemnización. Entonces, para ser coherente, entre ambos se está proponiendo agregar esto en el inciso 7. Y en el caso del abuso, de que se extinga el usufructo por abuso que haga el usufructuario de su derecho, se está agregando, ¿no? El caso de las reparaciones extraordinarias, porque un bien no solamente se puede perder por no efectuar las reparaciones ordinarias, sino también por no efectuar las reparaciones extraordinarias. Dejamos el derecho a usufructo y pasamos al derecho de uso y habitación, que en el artículo 1029 establece que no puede ser materia de ningún acto jurídico salvo la consolidación, ¿no? Lo que se está proponiendo es agregar un supuesto más, de que la muerte del beneficiario también extingue este derecho real. Entonces, ya dejando este derecho de habitación, de uso de habitación, pasamos ahora a lo que es el tema final, lo que es la hipoteca, ¿no? En cuanto a la hipoteca, proponiendo en el 1097 actualmente se establece como un concepto de lo que es la hipoteca, ¿no? La hipoteca afecta a un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia de un tercero, ¿no? Y que esta garantía no determina la disposición y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. Aquí lo que se está proponiendo es cambiar el término venta judicial por el de ejecución, porque no es propiamente una facultad del juez hacer valer la hipoteca, sino que es un derecho que emana del mismo contrato. Vamos a decir, una ejecución de la hipoteca. Por eso que se está proponiendo cambiar estos términos. Si vamos al artículo 1098, que habla de que la hipoteca se constituye por escritura pública salvo disposición diferente de la ley, lo que se está proponiendo es establecer en este artículo los requisitos de validez de la hipoteca. Porque la hipoteca tiene como único requisito la escritura pública. Tiene varios requisitos que están difuminados en el mismo Código Civil y que también ha sido aclarado por la jurisprudencia, ¿no? Y eso se está proponiendo cocinarlos en este artículo 1999, requisitos de validez, que básicamente son 3. Que el inmueble sobre el cual va a recaer la hipoteca esté determinado, completamente determinado, que el monto del gravamen, si es que no se establece, sea igual a la obligación principal, y también la hipoteca puede garantizar una obligación que sea determinable. Esos son básicamente los 3 requisitos de validez, y a la vez se está proponiendo que la hipoteca se consigne por escrito. Ya no sería necesaria la escritura pública, sino que bastaría que se consigne por escrito, por un documento privado, ¿no? Bajo sanción de nulidad. Vamos al artículo 1099, justamente aquí habla de los requisitos de validez, pero ya estos requisitos se han propuesto que sean consignados en el artículo anterior. Se está proponiendo que, como artículo 999, una figura nueva, que es la hipoteca unilateral. Así como hay actos unilaterales, como por ejemplo la representación, se está proponiendo también la figura de la hipoteca unilateral, es decir, que pueda ser constituida por una sola persona. Si vamos al artículo 1100,
que establece que la hipoteca debe recaer sobre inmuebles específicamente determinados, esto ya está consignado o se propone consignar en un artículo anterior. Y lo que se está proponiendo es que en este artículo se establezca que el derecho, que la hipoteca se constituye con su inscripción en el registro. Entonces, así como habíamos hablado de que un acto jurídico puede ser válido, se puede diferenciar entre la validez y eficacia de un acto, igual se puede extrapolar esto acá, a la hipoteca, ¿no? Hemos hablado de los requisitos de validez antes, y acá vamos, cuando se propone que la hipoteca se constituye con su inscripción al registro, vamos a hablar con una especie de eficacia de la hipoteca, es decir, la hipoteca no será eficaz hasta que no se escriba en el registro público correspondiente, ¿no? Que sea el registro de propiedad inmueble. Si vamos al artículo 1101, que actualmente establece que la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado, a sus asesores y del importe de las indemnizaciones, aquí solamente se quiere agregar que estos asesores también pueden comprender las construcciones, mejoras y afecciones, ¿no? Que puede tener un inmueble. Si vamos al artículo 1102, que establece que la hipoteca es indivisible, se está proponiendo agregar que esta indivisibilidad también puede recaer sobre un inmueble en régimen de copropiedad. Y si este bien inmueble ha sido ya dividido, la hipoteca sigue teniendo efectos sobre esas partes ya que siguen divididas, ¿no? Es decir, la indivisibilidad de la hipoteca sigue en cuanto a ese bien dividido. El artículo 1104 establece que la hipoteca puede garantizar una obligación futura o eventual. Se está proponiendo su derogación porque ya es un requisito de validez que se está proponiendo consignar en un artículo anterior. El artículo 1112 habla de la preferencia de hipotecas, ¿no? Porque se pueden constituir varias hipotecas sobre un mismo inmueble. Y en ese caso tendrá preferencia la hipoteca más antigua. Aquí se está proponiendo que seguir con ese régimen, con esa disposición, pero que en caso de que se quiera ejecutar una hipoteca posterior, se tienen que notificar a los acreedores anteriores, ¿no? Ya terminando, si vamos al artículo 1119, que habla de las hipotecas legales, ¿no? El artículo 1118 no ha sido objeto de propuesta de modificación, pero habla de las hipotecas legales, ¿no? Aquellas hipotecas que surgen por el solo efecto de la ley y se cumple el supuesto, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de aquel inmueble que es enajenado, pero no se va a pagar el precio. También de un inmueble que para su construcción se ha necesitado trabajo e instrumentos, y estos también no han sido pagados, se constituye una hipoteca sobre ese bien inmueble. O cuando un bien inmueble ha sido dividido, un bien inmueble en régimen de copropiedad ha sido dividido y aún hay que hacer amortizaciones a los copropietarios. También se constituye una hipoteca por efecto de la sola ley. Entonces, el artículo 1119 establece que en esos casos de hipotecas legales, estas se constituyen de pleno derecho y se escriben de oficio por el registrador. Lo que se está proponiendo es aquí, para ser coherente con lo que se está proponiendo, con lo demás que se está proponiendo, para dar redundancia, es que estas hipotecas legales también se tengan que constituir con la inscripción en el registro, ¿no? Sin perjuicio de que el registrador lo pueda inscribir también de oficio. Y finalmente, el artículo 1122, que habla de las supuestos de extinción de hipoteca, que puede ser cuando se extingue, cuando paralelamente también se extingue la obligación que garantiza la anulación, rescisión o resolución de dicha obligación, renuncia escrita del acreedor, destrucción total del inmueble o consolidación. Se está proponiendo hacer unas pequeñas presiones, ¿no? Ya no hablar de que la hipoteca se acaba, sino de que la hipoteca fenece, ¿no? Y agregar el supuesto de que también una hipoteca puede fenecer por receso del título. Receso del título es una figura mediante la cual las partes convienen en resolver la hipoteca cuando ellos lo consideren necesario. Y con esto termino las proposiciones al libro quinto, que sería la propuesta de modificaciones con respecto a derechos reales. Doy el pase a mi compañera, a mi colega Liz Cornejo, para que exponga las modificaciones al libro de obligaciones. Bien, entonces le damos el pase a la doctora Liz para que nos exponga sobre el libro sexto, las obligaciones.
Señor Adelante, presidente, por para favor. darle cuenta. Sí, señor secretario técnico. Sí, señor presidente, para darle cuenta la asistencia de los congresistas Paredes González, Moyano Delgado, congresistas Arguana Cavides, congresistas Soto Palacios, que se encuentran en plataforma. Así también informarle que se encuentra en sala la congresista Echaíz. Bien, le damos la Desde bienvenida Uñaciga. entonces. Le damos la bienvenida a la doctora Echaíz, que nos acompaña de manera presencial, y a los que se han sumado en la plataforma virtual. Bienvenidos. Entonces le damos pase a la doctora Liz Cornejo Ortega para que nos exponga sobre el libro sexto, Las obligaciones. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Con su venia, señor presidente, voy a comenzar a dar la explicación de lo que son los artículos más importantes que se proponen modificar en el libro de obligaciones de esta propuesta del Grupo de Trabajo de Reforma del Código Civil. Vamos a ver primero, uno de los artículos es el 1135, que regula la concurrencia de acreedores. Era de derechos inmuebles, de derecho de goce, ¿no? Esto básicamente es como se da la prelación ante la concurrencia de varios acreedores que se creen con derecho a goce de un bien. Había una diferencia también de tratamiento de bienes inmuebles y bienes muebles, pero bueno, primero, este es en el caso, por ejemplo, de que una persona haya dado la venta de un bien a varias, y en ese caso serían hecho ventas simultáneas del mismo bien, y se tiene que establecer cuáles van a ser los criterios de prelación de la preferencia digamos, de propiedad que tendrían cuando hay varias personas que aparentemente hubieran adquirido el derecho de propiedad. En la actualidad, la primera prelación se mantiene, que sería que se da preferencia primeramente a aquellos que han inscrito su derecho, ¿no? O sea, aquellos que tengan inscrito su derecho en registros públicos. Respecto a la segunda prelación sí está justo una de las diferencias de la propuesta modificatoria, en la que se desplaza, porque antes era aquellos que tengan el documento de fecha cierta, pero ahora la propuesta del Grupo de Trabajo en segunda prelación pone a aquellos que hayan empezado a poseer el bien, ¿no? Y después ya pasa a aquellos que hayan empezado a poseerlo, o que prefería que el título sea de fecha anterior. Entonces, esta es una marcada diferencia, ya que lo que se está planteando es, primero, la concurrencia de acreedores se realiza exclusivamente respecto a derechos de goce. Luego, el criterio de preferencia son comunes cuando la concurrencia de acreedores se refiere a tanto bienes muebles e inmuebles, porque la prelación que se le está dando a la posesión hace de que sea simultáneo a lo que tendría el tratamiento de bienes muebles. Y también se hace un cambio en la redacción, de manera que la buena fe es un requisito transversal para valorar la concurrencia de acreedores en todo lo que es la regulación de esta prelación, ¿no? Entonces, y también como consecuencia de esta modificación, ya que la segunda prelación es el hecho de darle peso a la posesión del bien antes que un documento de fecha cierta, entonces también se propone la derogación de la regulación del artículo 1136, que en realidad era la diferencia sustancial con lo que era la regulación de bienes muebles y bienes inmuebles. Quiere decir que la regulación para esto sería de manera similar, ya que se está dando preferencia primero al derecho de inscripción y luego la posesión antes que al documento de fecha cierta. Otra de las, de las propuestas importantes es la de los mecanismos de tutela del acreedor ante un incumplimiento culpable de obligación de hacer, ¿no? Lo que propone el Grupo de Trabajo es incorporar un nuevo mecanismo de tutela, ya que en este caso, cuando hay un incumplimiento en la obligación de hacer, el código actualmente, tiene los dos primeros incisos se mantiene, y el tercero solamente señalaba que una de las posibilidades que tenía el acreedor era dejar sin efecto la obligación. Y lo que ahora se precisa es que también el acreedor pueda negarse a recibir la prestación original a cargo del deudor, y de ser el caso, dejar sin efecto la obligación. Entonces, esto se da debido a los problemas que en la interpretación de la disposición normativa se han producido en la práctica, ¿no? Y se ha considerado adecuado incorporar expresamente
el hecho de que el acreedor tenga el derecho a negarse a recibir la prestación originaria. En relación con esta modificación, también se propone la modificación del artículo 1158, que es en el mismo sentido, pero que está relacionado al incumplimiento de las obligaciones de no hacer, ¿no? En el cual también se está incorporando la facultad para que el acreedor, en caso de que haya un incumplimiento por culpa del deudor, en las obligaciones de no hacer, pueda negarse a la prestación original a cargo del deudor y, de ser el caso, dejar sin efecto la obligación. Otra modificación importante es la planteada en el artículo 1171, ya, que es la presunción entre las obligaciones, ¿no? Cuando hay, vamos a decir, varias prestaciones, ¿no? Se tiene que hacer una presunción en el tema de si la obligación es alternativa o facultativa. El código actualmente plantea de que ante la duda, ¿no? Si la obligación es alternativa o facultativa, se tiene por facultativa. Y es en esto la propuesta del grupo de trabajo invierte y dice que en caso de duda se tendría como presunción que la obligación es alternativa. Esto porque la actual regulación no encuentra justificación lógica alguna, dice, ¿no? El no tener elementos suficientes para identificar cuál sería, por ejemplo, la prestación principal. Entonces se considera de que no habría cómo determinar la facultad de sustitución del deudor, sería inviable, ¿no? Por lo tanto, se plantea de que la presunción sea alternativa. Recordemos que la alternativa es cuando el deudor puede escoger cualquiera de las obligaciones y todos tienen el mismo nivel, están en un mismo plano. En cambio, en la facultativa, vamos a decir, el acreedor existe una obligación principal y el acreedor solamente puede exigir esta y el deudor sí puede escoger cualquiera de las prestaciones para cumplir con su obligación. Entonces, este es un cambio también sustancial, ¿no? En la propuesta del grupo de trabajo. Después está el 1174, que se refiere a la inoponibilidad del beneficio de división, ¿no? Ya que este beneficio se plantea de que, bueno, en realidad lo que la propuesta del grupo de trabajo ha eliminado un supuesto de inoponibilidad, ¿no? O sea, ¿cuándo se puede plantear la inoponibilidad del beneficio de división? Actualmente, ¿no? Todavía se plantea que puede ser también inoponible por quien adquiere el bien que garantiza la obligación. El grupo de trabajo propone que esta última disposición se elimine y solamente queda las otras dos, ¿no? Quedaría de que el beneficiario de la división no puede ser opuesto por el heredero del deudor encargado de cumplimiento de la prestación o por el codeudor que se encuentre en posesión del bien en materia de la prestación, ¿no? Ya que el tercer supuesto, que era por quien adquiere el bien que garantiza la obligación, no tiene una justificación en función a la lógica subyacente de obligaciones divisibles, sino del carácter indivisible de la garantía hipotecaria. El grupo ha decidido eliminar este supuesto. El otro artículo es el 1183, que es referente a la solidaridad. Ese también es un cambio sustancial, vamos a decir, ya que actualmente la solidaridad en obligaciones tiene que ser citada de manera expresa. En el código actual, la regulación plantea de que la solidaridad no se presume. En cambio, en la propuesta del grupo de trabajo se invierte, ¿no? Y más bien se dice que se presume la solidaridad en toda obligación en que concurran dos o más deudores, salvo que lo contrario resulte de la ley o del título de la obligación. Y también se establece otra norma, que es que entre los acreedores habrá solidaridad cuando la ley o el título de la obligación así lo determine. Entonces, como decía, ¿no? En la actualidad se presume que las obligaciones son mancomunadas y la solidaridad debe ser expresa vamos a decir, en la obligación, o sea, en el título, en el contrato, en el título que da origen a la obligación o por mandato de ley. En cambio, según la modificación más bien la solidaridad se presume y además de que hay un tratamiento diferenciado para el acreedor. El grupo de trabajo ha sostenido esto básicamente basándose en la práctica, señala que en la práctica comercial es absolutamente infrecuente que a medida
que mediante una pluralidad de deudores no se pacte el interés del acreedor, la solidaridad de ellos, y en ese orden de ideas el proyecto plantea establecer como regla la solidaridad cuando medie la concurrencia de dos o más deudores, ¿no? Y que también es igual infrecuente que se encuentren pactos en los cuales se establezca solidaridad entre los acreedores. Entonces, básicamente, esta modificación, el grupo de trabajo la justifica en la práctica contractual, pero también hay que resaltar que es un artículo que en realidad favorece más a los acreedores, ya que la solidaridad favorece a un acreedor y esa no está alcanzando a los acreedores, sino solamente a la regulación de deudores. El otro artículo es el 1215. Es el inicio de los efectos de la cesión, en lo que sería la cesión de derechos, que el grupo de trabajo también lo ha considerado denominar cesión de créditos, básicamente porque más se centra en una cesión de créditos en sí, no de derechos en general. Bueno, pero más allá del uso de los términos o de las precisiones de términos por carácter doctrinario, este artículo 1215 regula lo que es el inicio de los efectos de la cesión, ¿no? Este artículo regula de que la cesión produce efectos contra el deudor cedido, de que él es comunicada de manera fehaciente. También surtirá efectos desde el momento en que el deudor cedido participe en el acto de cesión, y cuando medie un pacto que prohíbe la cesión, se requerirá la aceptación expresa del deudor cedido para que aquella surte efectos. La propuesta deja claramente establecido que la regla general es la que la cesión produce efectos con la sola comunicación al deudor cedido. Sin embargo, se preocupan dos escenarios concretos, ¿no? Cuando el deudor cedido participe de la cesión, se considera respecto a él la cesión produce efectos desde el momento de su participación, y cuando medie un pacto de no cesión, solo en este caso será necesaria la aceptación del deudor cedido para que surta efectos la cesión contra el deudor cedido. Esta es también otra de las modificaciones que incorpora de manera, es decir, importante esta propuesta. Luego está el artículo 1219, que son los derechos y acciones del acreedor como efecto de las obligaciones, ¿no? En esta regulación, el grupo de trabajo propone, ¿no?, que el acreedor cuenta, entre otros, con los siguientes mecanismos de protección de crédito, ¿no? Exigir al deudor la ejecución de la prestación debida, procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro por cuenta del deudor, obtener del deudor la indemnización correspondiente, ejercer el derecho del deudor, sea en vía de acción o para asumir su defensa, con excepción de los que sean inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor, para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá citar a su deudor en el proceso que promueva, ejercer la pretensión de ineficacia frente a los actos de disposición del deudor y de conformidad al artículo 195, ejercer el derecho de retención cuando corresponde. Entonces, como vemos, el grupo ha considerado, ¿no?, adecuar e indicar expresamente que la lista de mecanismos de tutela del crédito no se encuentra limitada a aquellos que se indican, pero que constituyen una lista de remedios generales. En esa línea se han incorporado dos mecanismos crediticios, que es la pretensión de ineficacia por actos de disposición en fraude de acreedores y el derecho de retención cuando por la naturaleza del bien ello resulte procedente. Dichos mecanismos de protección actualmente se encuentran conocidos en el libro de acto jurídico y el libro de derechos reales, ¿no? Y lo que ha hecho ya es recogerlo en este artículo. También ha hecho propuestas referentes a artículos del pago, ¿no? En el artículo 1239, referente al cambio de domicilio en las partes, en lo que regula lo que es al pago, ¿no?, se establece una modificación estableciendo que si el deudor cambia de domicilio habiendo sido designado como lugar para el pago, el acreedor puede exigirlo en el primer domicilio o el nuevo, salvo que el deudor haya comunicado de forma indubitable su nuevo domicilio al acreedor. Esa es vamos a decir, el cambio, ¿no?, la modificación.
Y, bueno, igual reglas de aplicación respecto al deudor cuando el pago deba verificarse en domicilio del acreedor. Entonces, la regla actual es razonable cuando el deudor no ha comunicado el cambio de domicilio al acreedor. Sin embargo, ¿no? En relación con ya los artículos de referente a personas, del libro de personas referente a domicilios, se complementa, vamos a decir, esta regla previamente, señalando que la facultad del acreedor de exigir el pago en cualquiera de los domicilios se supedita a que el deudor haya comunicado dicho cambio de domicilio al acreedor. Se faculta, vamos a decir, a que el deudor sí puede hacer el cambio, pero previa comunicación, ¿no? Esa sería la modificación sustancial en este artículo. Después, también tenemos otros artículos referente al pago, que es el 1239. Perdón, 1239 lo hemos visto. El 1249, que está directamente relacionado con el anatocismo, que está en relación a la capitalización, ¿no? de deudas, la capitalización de intereses, que en la actualidad solamente está permitido para lo que son, vamos a decir, las cuentas garantías bancarias o similares, ¿no? Y la propuesta del grupo de trabajo es que pueda pactarse la capitalización de intereses al momento de contraerse obligación, independientemente de que sean cuentas mercantiles, bancarias o similares, ¿no? Ya que, bueno, como decimos, ¿no? Actualmente hay un tratamiento diferenciado referente al pacto de capitalización de intereses en función a si la operación crediticia está dentro o fuera del sistema financiero, y el grupo de trabajo ha considerado conveniente eliminar dicho tratamiento diferenciado, por lo que propone una permisión general del pacto de capitalización de intereses. Ello en la medida de que de este modo los contratantes puedan establecer una regulación de intereses que garantice el verdadero costo de oportunidad del dinero en el tiempo, lo cual no depende si la operación crediticia se realiza dentro o fuera del sistema financiero. En este caso, la capitalización de intereses alcanzaría no solamente el sistema financiero o bancario, sino a cualquier, vamos a decir, tipo de obligación por acuerdo, ¿no? De partes. La validez del convenio de capitalización de intereses, ¿no? En relación a ello, se deroga el actual artículo 1250, ya que se permitía el acuerdo de capitalización de intereses, o actualmente, ¿no? Se permite la capitalización de intereses cuando ya por lo menos, o sea, siempre que medie, dice por lo menos un año de atraso en el pago de intereses, pero como estamos viendo de que se está dando una apertura general a este pacto de capitalización de intereses, bueno, se deroga ese convenio que tenía esa excepción, ¿no? Ya. Luego está el artículo 1259. Bueno, referido a la imputación legal, el grupo de trabajo ha planteado que no expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se aplica el pago a la deuda menos garantizada, entre varias deudas igualmente garantizadas a la más onerosa para el deudor y entre varias deudas igualmente garantizadas y onerosas a la que venza primero. No, si estas reglas no pueden aplicarse, la imputación será proporcionalmente. El cambio es de que en la norma actualmente, cuando ya han concurrido, o sea, no se han dado todas las otras, vamos a decir, cuando existe, en el caso de que hubiera deudas igualmente garantizadas y onerosas, los pagos se deben imputar, en la actualidad dice a la deuda, a la que, perdón, en la actualidad dice a la más antigua, y lo que el grupo de trabajo propone es cambiar eso de la más antigua proponiendo a la que venza primero. Esto basada en que sustituir la preferencia a la más antigua, privilegiando así el concepto de la exigibilidad de la deuda por sobre el simple dato cronológico del nacimiento de la obligación, ¿no? Ya que podemos considerar que en algunos casos, aunque la deuda haya nacido antes, no necesariamente debe ser la que venza primero, ¿no? Puede ser en la mayoría, pero vamos a decir, no se centra en el momento del nacimiento de la deuda, ¿no? O de la obligación, sino en el momento, vamos a decir, la más próxima a vencer, ¿no? Aquella que tiene que vencer primero, entonces a esa se imputaría el pago.
Cabe resaltar que el resto de los supuestos se mantiene y esto solamente se aplica en el caso de que hubieran varias deudas igualmente garantizadas y onerosas. O sea, el resto de supuestos se mantiene. Referente a la dación en pago, en el artículo 1265, ¿no? Se plantea que si el acreedor consciente en que el deudor se libere ejecutando una prestación distinta de la debida, la obligación se extingue solo cuando la prestación distinta se cumple. En el actual código, ¿no? Se establece una noción de dación en pago que podría, que no ayuda a fijar la autonomía conceptual de esa dación en pago con la figura de innovación objetiva, ¿no? Se dice que puede generarse conflictos y por lo tanto se parte de considerar que la dación en pago se crea con asentimiento del acreedor y en beneficio del deudor un nuevo medio de cumplimiento en el marco de la misma obligación contraída y no determinará la extinción de ella ni la variación del deudor respecto a la prestación inicialmente debida hasta que la nueva prestación se ejecute. En este caso, vamos a decir, si bien es cierto, hay una posibilidad de la dación en pago con aceptación, ¿no? del acreedor, es decir, se aumenta la condición de que esta nueva prestación se cumpla, ¿no? Para dar por cumplida la obligación. También, ¿no? En este caso, uno de los alcances de esta modificación sería de que en el caso de que una nueva prestación, ¿no? A la cual se ha generado, digamos, la dación en pago se tornara imposible, si incumplan las partes antes de su ejecución, el acreedor se encontrará habilitado para exigir el cumplimiento de la prestación original. O sea, hay un ofrecimiento de la dación en pago, del cumplimiento con otra prestación, que puede tener la aceptación del acreedor. Sin embargo, si esta no se cumple, no se da por cumplir la obligación y tampoco se podría, o sea, la diferencia justo con la innovación objetiva, ¿no? Que la innovación objetiva sería un cambio de la prestación, pero en este caso son solamente un cambio siempre y cuando se da por cumplir la obligación, siempre y cuando se cumpla con la nueva prestación. La condonación. En el artículo 1295, ¿no? La propuesta del grupo de trabajo establece que la condonación de la deuda extingue la obligación sin perjuicio del derecho de tercero y la condonación es eficaz solo desde que es aceptada por el deudor. Entre tanto, el acreedor puede retractarse de ella sin perjuicio del derecho de tercero. En el texto vigente, ¿no? Se establece de cualquier modo que se apruebe la condonación de la deuda efectuada de común acuerdo entre el acreedor y el deudor, se extingue la obligación sin perjuicio del derecho de tercero. Formulada en estos términos, la regla no constituye ciertamente, no contribuye a aclarar debidamente la naturaleza jurídica vamos a decir, de la condonación, ¿no? En efecto, da a entender de que se trata de un acto bilateral cuando se refiere al común acuerdo, y lo que se busca con la propuesta del grupo de trabajo es que, omite si distingue de un lado la existencia propiamente de la remisión, para la cual se requiere únicamente la voluntad del acreedor en tanto titular del derecho de crédito, y del otro su eficacia que exige sin duda la aceptación del deudor como el general responsable respecto de todo acto de liberalidad. O sea, vamos a decir, separa dos etapas, no es como un acto, vamos a decir, de un acuerdo de voluntades, sino es como un acto unilateral que primero plantearía el acreedor y debe ser aceptado, y por eso es de que incluso permite, ¿no? De que la condonación es eficaz desde que es aceptada y mientras tanto el acreedor puede retractarse, ¿no? Vamos a decir, es un acto que tiene etapas y hace esa diferencia la propuesta del grupo de trabajo. El artículo 1314, referido a la responsabilidad por inejecución de obligación límite, inejecución de obligaciones. Lo que propone el grupo de trabajo, el actual artículo, el 1314, permite sostener que a través de la acreditación de la diligencia, el deudor de la obligación se libera de responsabilidades ante la inejecución de la prestación, lo cual en la práctica lleva a sostener que se ha fijado un régimen subjetivo de responsabilidades por inejecución de obligaciones. Lo que propone el grupo de trabajo es
bueno, básicamente la redacción es esta, ¿no? El deudor que no ejecuta la prestación conforme a lo establecido en el artículo 1220, o sea, de acuerdo a las prestaciones establecidas, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo debe ser la prestación, responde por los daños y perjuicios. Dice, el deudor no responde si acredita que la inejecución de la prestación se produjo por causa no imputable, salvo que lo contrario esté previsto expresamente por la ley o por el título de la obligación. Lo que pretende esta propuesta, atendiendo a la realidad de la práctica contractual, ha establecido que para la determinación de la responsabilidad civil por los daños derivados de la inejecución de obligaciones en el ordenamiento peruano no se requiere la acreditación de ningún criterio de imputación subjetivo, dada la garantía de ejecución de la obligación que asume el deudor al momento de asumir un determinado compromiso. Con ello se opta por una responsabilidad de carácter objetivo y se responde por los daños causados por la sola inejecución de la obligación. Ese también es un cambio importante, ya que vamos a decir, la responsabilidad por inejecución de obligaciones en realidad pasa de un criterio subjetivo a un criterio objetivo, ¿no? Pero sin embargo, sí está permitiendo, o sea, deja a salvo que este régimen, es decir, tiene una excepción que siempre y cuando esté en una disposición legal o en el título de la obligación, ¿no? Y si se requiere la acreditación de un criterio de imputación subjetivo. Pero el cambio es de que la excepción es la subjetividad, la responsabilidad subjetiva, y la regla general sería la responsabilidad objetiva. Ya. Luego está el artículo 1315, ¿no? Relacionado también a los casos de caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, lo que propone el grupo de trabajo es que la causa no imputable, diciendo la causa no imputable consiste en un evento extraordinario e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Le quita el carácter de imprevisible, ¿no? Y en caso fortuito o la fuerza mayor, el hecho determinante de tercero y el hecho determinante del acreedor son supuestos de causa no imputable, ¿no? Entonces, el sustento de esto para el grupo de trabajo es de que el actual artículo 1315 ha generado una variedad de interpretaciones en las cuales no se ha llegado a un consenso respecto a si tiene alcance general aplicable a todo tipo de obligaciones o si por el contrario, solo se aplica a las denominaciones obligaciones de resultado. Lo que se propone es que se hace necesario adecuar el contenido de este artículo sobre la base de las siguientes directrices. Se regula la causa no imputable como un concepto general. Se precisa que los elementos necesarios para configurar la causa no imputable son la extraordinariedad y la irresistibilidad. Se elimina como decía, el imprevisible y se deja bajo una lista enunciativa una pluralidad de manifestaciones de la causa no imputable, tales como el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho determinante de tercero y el hecho del propio acreedor. O sea, aumenta, ¿no?, el tema de los terceros y del propio acreedor. Luego está el artículo 1333. Referente a la constitución de mora. Bueno, lo que propone el grupo de trabajo es, bueno, incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija judicialmente o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. No es necesaria la intimidación para que la mora exista, dice, en los siguientes casos, ¿no? Cuando la ley o el pacto lo declara expresamente, cuando la deuda deriva de responsabilidad civil extracontractual, cuando se trate de obligaciones a plazo determinado en que opera por el solo vencimiento de cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación y cuando la intimidación no fuese posible por causa imputable al deudor. La modificación que se propone en el actual artículo 1333 se encuentra referida a los supuestos en los cuales se constituye una mora automática, ¿no? Se ha aumentado la mora de indemnizar derivada de responsabilidad extracontractual y la mora en las obligaciones sujetas a plazo determinado. El grupo de trabajo considera que es objetable lo que el actual Código Civil vigente, ¿no? El Código Civil vigente
exige como que regula la intimidación del deudor, ya que esto hace asumir que en tal supuesto, si el acreedor no reclama el pago de su vencimiento, cuando la prestación ya es exigible para el deudor, con ello se demuestra que el retraso no lo afecta. Se pierde de vista que la obligación nace para ser cumplida espontáneamente por el deudor y no para que el acreedor exija su cumplimiento, ¿no? Entonces hay cambios, incrementa algunos conceptos y hay cambios en el tema de la exigibilidad en referente a la mora. Y por último está el artículo 1341 referente a la cláusula penal compensatoria, ¿no? En primer lugar, ¿no? El grupo de trabajo ha querido dejar establecido que la cláusula penal es un mecanismo de tutela contra el incumplimiento y no una manifestación de la tutela resarcitoria. Y en segundo lugar, ha querido indicar cuáles son las funciones que cumple la cláusula penal, resaltando por un lado su función punitiva, a reconocer que nos encontramos ante un supuesto de pena privada convencional, es decir, una sanción civil pecuniaria, y por otro lado, una función de liquidar de forma preventiva y global el daño eventual, ¿no? Entonces, propone al final una regulación que es: la cláusula penal es el pacto por el cual se estipula una pena destinada a asegurar el cumplimiento de una obligación y que puede cumplir además una función de liquidación preventiva y global de un daño eventual. La pena pactada en la obligación tiene por efecto excluir el daño resarcible, debiendo pagarse solamente el monto o la prestación convenida como penalidad, salvo que se haya estipulado la indemnización del daño ulterior. Diferencia, ¿no? En este último caso, el monto a pagarse o el valor de la prestación a ejecutarse por concepto de penalidad se imputa como parte de los daños y perjuicios aprobados si fueran mayores, los cuales se rigen por las reglas de responsabilidad por inejecución de obligaciones. Bueno, estos son los cambios más resaltantes del libro de obligaciones, y podría yo concluir en que en realidad el grupo de trabajo ha enfatizado estos cambios, básicamente primero enfatizando o dándole fuerza a un criterio de igualdad de las partes, ya que a pesar de que en materia civil el principio de igualdad de las partes es un principio, ¿no?, de regulación en materia civil, sin embargo el código actual sí tiene una cierta protección al deudor como la parte débil, ¿no? No vamos a decir que no existe el principio de igualdad de las partes, pero hay una protección en algunos supuestos o para algunas presunciones a favor del deudor, cosa que más o menos se diluye en la nueva propuesta, enfatizando más en la igualdad de las partes. Y también da fuerza a lo que es la responsabilidad subjetiva ante lo que es la responsabilidad subjetiva planteada en el actual código. Estos serían los puntos más resaltantes de las propuestas de mejora del Código Civil planteadas por el grupo de trabajo. Bien, le damos las gracias a la doctora Liz Cornejo Ortega, al doctor Emiliano Zapata, al doctor Luis Quispe. Culminada su intervención, entonces damos pase a las intervenciones de los señores y señoras congresistas que quieran intervenir al respecto. Señor secretario técnico, tenemos congresistas que estén pidiendo el uso de la palabra. No, señor presidente. Señor presidente, no tenemos pedido de uso de la palabra. Bien, entonces el doctor Luis Quispe, para que culmine su intervención, sus palabras finales. Muchas gracias, señor presidente. Desde el Ministerio de Justicia y concretamente a través de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, reafirmamos nuestro compromiso para realizar una labor de acompañamiento con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República para analizar y dar cuenta y también brindar algunos comentarios con respecto al contenido del anteproyecto del Código Civil. En esta oportunidad agradecemos la invitación para venir a comentar sobre los libros de Derechos Reales y Derechos de las Obligaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor Quispe. Le damos las gracias nuevamente a nuestros invitados
que han expuesto el día de hoy. Y para comentarles, estimados colegas, la próxima sesión vamos a tener algo bonito, especialistas del Ministerio de Justicia, por supuesto, y del mismo Poder Judicial, como ya les manifesté en la introducción, para continuar avanzando con nuestro trabajo de ir debatiendo el anteproyecto del Código Civil. Si no hay más participaciones, para ir concluyendo, se agradece la presencia de los invitados, la presencia de cada uno de los colegas congresistas, siendo las 16:32 del día 11 de noviembre del año en curso. Damos por concluida nuestra tercera sesión extraordinaria y les deseamos un buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias, presidente, que se recupere cada vez más. Un abrazo y a todos. Gracias, congresista Cruz.